El gigante del streaming estrenó el 5 de agosto del 2020 una serie documental, World's Most Wanted, que cuenta con 5 capítulos, cada uno dedicado a grandes criminales buscados por la DEA o la CIA de Estados Unidos. El episodio que abre es el de Ismael El Mayo Zambada García, el verdadero jefe del cartel de Sinaloa. Un personaje oscuro, de perfil bajo y misterioso. Tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, la prensa mundial y las fuerzas de seguridad de Estados Unidos estaban convencidos que se había dado el gran golpe, capturar al jefe máximo del narcotráfico mexicano. Sin embargo, en el juicio que se desarrolló en Nueva York y que condenó a Guzmán a cadena perpetua, se descubrió que en realidad El Chapo era un peldaño más, muy alto, por cierto, de la intrincada estructura de la organización. Un casillero por encima, apenas, estaba El Mayo, el verdadero jefe de jefes. Zambada García está involucrado en el narcotráfico desde hace más de 4 décadas. Pero nunca estuvo preso. A diferencia de su socio, que cayó por tercera vez en 2018 y esta vez fue extraditado a Estados Unidos, donde está recluido en una cárcel de máxima seguridad, ya que en las 2 anteriores, en México, logró fugarse. La segunda, de película, a través de un túnel, habría sido gracias al apoyo financiero y logístico de su mentor, El Mayo. Pero, como hizo Zambada García para burlar a la ley, El Mayo vive en el monte, en la sierra sinaloense, y rara vez sale de sus dominios. En la serie de Netflix se publican por primera vez 3 fotos del capo que nunca habían sido reveladas, la imagen más conocida del «señor», tal como lo nombran sus subordinados. Es la de la ficha que hizo circular la DEA, en la que se ofrecen $5 millones de recompensa por cualquier información que pueda conducir a su paradero, y otra que fue portada de la revista mexicana Proceso, en la que se lo ve al capo abrazado al periodista Julio Scherer, el único que logró entrevistarlo. De lavar las ruedas de los camiones a capo narco. Poco se conoce de la trayectoria de El Mayo, sin embargo, el gran rompecabezas de su vida tiene algunas piezas ensambladas. Existen dudas hasta de la fecha de nacimiento y el lugar. A pesar de que se estima que fue el 1 de enero de 1948 en El Álamo, Sinaloa, México. La periodista mexicana Anabel Hernández tiene un extenso recorrido profesional que incluye la publicación de los libros Los cómplices del presidente, 2008, y Los señores del narco, 2010. Sin embargo, su último trabajo lleva el título de El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo, Grijalvo, 2019, en el que cuenta algunos detalles de la vida del capo del cartel de Sinaloa de fuente directa, los diarios de Vicente Zambada Niebla, el hijo mayor de El Mayo. Capturado en 2009, a quien llegó a través de Fernando Gaxiola, abogado de El Vicentillo. Quien realmente lo introduce en el narcotráfico es el cubano Antonio Cruz, contó Hernández en la presentación de su libro. Cruz fue un policía en La Habana castrista y después desertó a Los Ángeles, donde armó una red de venta de drogas. Fue detenido y luego escapó a México. Allí se casó con la hermana de El Mayo. En ese momento, hace casi 50 años. Ismael Zambada y su familia vivían en la pobreza y El Mayo se encargaba de lavar las llantas de los camiones que entraban al ingenio azucarero que estaba en las inmediaciones de Culiacán. Pero con la llegada del cubano, todo cambió. Aunque no hay fechas precisas. Se estima que a mediados de la década del 70 Antonio Cruz era un narco importante con conexiones en Los Ángeles, Las Vegas y otras ciudades de Estados Unidos. En 1977 cae preso y por primera vez el apellido de su cuñado aparece en un expediente criminal. El Mayo pisó firme en Los Ángeles y armó una ruta hasta Tijuana, desde ahí llevó toneladas de cocaína provenientes de Colombia. Se alió con el cartel de Guadalajara dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo y con el cartel de Juárez, comandado por el Señor de los Cielos, como se lo conocía a Amado Carrillo. Zambada García fue ascendiendo y acumulando poder hasta quedar a cargo de la organización tras la muerte de Carrillo. Para finales de la década del 80, Zambada García ya había conformado un imperio tras la caída de los capós de los carteles de Guadalajara, Tijuana y del Golfo.
Desató una guerra contra los enemigos y los grupos emergentes, y consolidó su propia organización, el Cartel de Sinaloa. En 2001 se asoció con el Chapo Guzmán. Y con su hijo Vicente como armador, se convirtió en el principal proveedor de cocaína y heroína de Estados Unidos. Ismael Zambada García pocas veces se dejó ver en público. Vive en la Sierra Sinaloense y de allí no baja, salvo excepciones. Formó un ejército personal con sicarios que tienen prohibido nombrarlo, se dirigen a él como Señor y lo mencionan de la misma manera. El Señor grande, el Señor que manda, Él ha organizado, Él ha dado instrucciones de cómo nos formemos, cómo nos cuidemos. Nunca se debe de decir el nombre de la persona. Existen protocolos en todas partes y tenemos que respetarlos, revela un sicario en la serie de Netflix, con la cara cubierta, una pistola automática en el cinturón y 2 guardaespaldas con armas largas. La organización que diagramó el Mayo es compleja, pero está diseñada para mantenerse a salvo. Consiste de diversos anillos en una estructura piramidal hasta llegar al jefe. Sin embargo, se lo conoce por delegar mucho poder en sus sicarios. Incluso en las reuniones del cartel. El Mayo no da las órdenes frente a todos, se aparta con un miembro, da la indicación y luego al resto. Tampoco hay registros de su voz, la DEA no pudo todavía grabar una conversación telefónica de Zambada García. Sabe que si pasa mucho tiempo al teléfono podría ser su final. Revela el periodista especializado en narcotráfico Jesús Esquivel para la serie de Netflix. Tengo a mi esposa, 5 mujeres, 15 nietos y un bisnieto. Ellas, las 6, están aquí. En los ranchos, hijas del monte, como yo. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no, la declaración es de El Mayo en la entrevista con Julio Scherer, en 2010. Zambada García admite que sintió al ejército arriba de su cabeza 4 veces, pero que logró escapar, huí por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al Chapo. Para que hoy pudiéramos reunirnos. Vine de lejos. Y en cuanto terminemos, me voy. Y agregó, tengo pánico de que me encierren. El Mayo se mantiene en constante movimiento en la región montañosa que comparten los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua conocida como el Triángulo Dorado. La entrevista tuvo lugar en 2010, un año después de la captura de su hijo Vicente, de quien evitó hablar. Lo lloro, se limitó a declarar. En la serie de Netflix se detalla cómo el Vicentillo, con el consentimiento de su padre, colaboró con la DEA para que cayera el Chapo Guzmán. Consiguió una sentencia de 15 años de prisión, con 5 de libertad condicional y cuando sea liberado formará parte del programa de protección al testigo. ¡Qué ironía! El padre, el narcotraficante más grande de la historia de México, y su hijo mayor. Protegidos por el gobierno de Estados Unidos, aporta Esquivel en la serie documental. El poder de El Mayo. Si bien es un hecho que Zambada García le permitió a su hijo Vicente entregar a El Chapo Guzmán, los hijos de su compadre quedaron a su cargo. Y en octubre del año pasado, cuando el Ejército de México capturó a Ovidio Guzmán López, el cartel de Sinaloa se desplegó por Culiacán, la capital del estado. Los sicarios del cartel salieron con todo su arsenal por las calles para enfrentarse con la policía y pedir la liberación del hijo del Chapo. A los pocos días, Ovidio Guzmán fue liberado y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, salió a respaldar la decisión de la justicia, ya no queremos guerra. Buscamos la paz, declaró. ¿Quién tiene el poder? Pero no solo con los hijos de su compadre es benefactor y protector El Mayo, sino con toda la comunidad de Culiacán. Zambada García se muestra muchas veces como un empresario y tiene a su esposa a cargo de las firmas que utilizaría para lavar dinero del narcotráfico. Me dedico a la agricultura y a la ganadería. Pero si tengo la oportunidad de hacer un negocio en Estados Unidos, lo hago, declaró para la revista Proceso, hace una década. Hasta hace unos años,
Zambada García patrocinaba los festejos navideños en El Álamo, la ranchería donde nació. Una de sus hijas era propietaria de una guardería infantil y su esposa de una distribuidora de leche. En algunas regiones marginadas, especialmente en la zona montañosa de Sinaloa, su grupo ofrece empleo, seguridad, salud y otros servicios que no cubren las autoridades locales. Y así consigue complicidad, silencio y una extensa red de protección. La comunidad trabaja para el cartel, son ojos y oídos del capo. Actualmente Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones a quien dé información del paradero de Ismael El Mayo Zambada.